En este tutorial queremos exponer la tipología de las acciones sociales mediadas lingüísticamente, es decir, cómo el lenguaje se convierte en un mecanismo de coordinación de la acción. Pues bien, veamos el uso que nosotros podemos hacer del lenguaje. Podemos hacer un uso comunicativo del lenguaje, pero también podemos hacer un uso no comunicativo del lenguaje. Tendremos que ver o analizar estas dos posibilidades. El uso comunicativo del lenguaje puede estar vinculado a el éxito ilocutivo, es decir, a que hablante y oyente establezcan un determinado tipo de relación intersubjetiva. O bien puede estar orientado al éxito perlocutivo, en la cual el elemento fundamental es la preocupación por las consecuencias que se sigan del acto de habla. Pues bien, el éxito ilocutivo, a su vez, lo vamos a poder relacionar en dos aspectos. Por una parte, tendríamos en los contextos de las manifestaciones de voluntad insertas en contextos normativos. Y, por otra parte, tendríamos las manifestaciones de la voluntad no insertas en contextos normativos. En ambos casos buscamos el éxito ilocutivo. Veamos cada una de ellas. En las manifestaciones de la voluntad insertos en contextos normativos tendríamos, en primer lugar, lo que serían los actos de habla constatativos. Por ejemplo, cuando le digo al oyente, te confirmo que la Tierra gira alrededor del Sol y establezco una pretensión de validez que es que el acto de habla es verdadero. Tendríamos en segundo lugar los actos de habla normativos, es decir, un acto de habla en la que, por ejemplo, puedo decir, en cuanto responsable en una empresa y siguiendo las normas de la misma, le puedo decir a un subordinado, te ordeno que dejes de fumar. O podemos tener en tercer lugar los actos de habla expresivos en la cual manifestamos o el hablante manifiesta o expresa su situación. Te confieso que encuentro repugnante su actuación. Tendríamos en este caso tres tipos de actos de habla. En los tres hay una manifestación de la voluntad insertas en contextos normativos. Ahora bien, también tendríamos unas manifestaciones de voluntad fuera de esos contextos normativos, no insertas en contexto normativo. Tendríamos dos tipos. Por una parte, lo que serían los anuncios de declaración e intención. Por ejemplo, si utilizo el mismo ejemplo de un acto de habla normativo, te ordeno que dejes de fumar, pero ¿qué ocurriría con esa expresión en el caso de que esa manifestación de la voluntad no estuviera inserta en un contexto normativo? Sencillamente, que en un caso yo haría meramente una mera declaración de intención. Voy a dejar de fumar. O bien, puedo establecer un imperativo. Un imperativo dirigido a la otra persona, que sería no fumes. Tendríamos, por lo tanto, esas dos manifestaciones de la voluntad no insertas en contextos normativos. Las que están insertas en contextos normativos, esas tres que hemos visto, están orientadas al acuerdo. Acuerdo entre hablante y oyente con respecto a algo. Las manifestaciones de la voluntad no insertas en contextos normativos únicamente están orientadas al entendimiento, es decir, a que el oyente acepte la sinceridad de la intención del hablante con respecto a lo que dice. En un caso un imperativo, no fumes, en otro caso una declaración de intención, pues voy a dejar de fumar. Pero además del éxito ilocutivo, hemos dicho que dentro del uso comunicativo del lenguaje tendríamos un uso perlocutivo, es decir, un uso del lenguaje orientado a las consecuencias. Por ejemplo, puedo hacer una afirmación. Te prometo que te haré un regalo. Pero en este caso no estoy en un acto de habla normativo, no estoy haciendo una promesa, sino que lo que me interesa con esa promesa es las consecuencias en el oyente, es decir, que el oyente no me regañe, quiero evitar ser regañado. Tendríamos, por lo tanto, todas las posibilidades del uso comunicativo del lenguaje.
Pero también tendríamos posibilidades de un uso no comunicativo del lenguaje. En un caso, por ejemplo, tendríamos las oraciones enunciativas. Si cogemos el mismo ejemplo del acto de habla constatativo, tendríamos sencillamente que ese uso no comunicativo del lenguaje, es decir, hacemos abstracción de la comunicación, tendríamos, por lo tanto, una mera oración enunciativa, que sería la Tierra gira alrededor del Sol. Y también tendríamos una oración de intención in mente. Es decir, cuando, por ejemplo, el sujeto pudiera decir, bueno, tengo que cortar el paso del agua. Tenemos, por lo tanto, todas las posibilidades que entiende Habermas con respecto al uso que podemos hacer del lenguaje. Y este uso del lenguaje se va a convertir en el mecanismo de coordinación de la acción. Pues bien, los actos de habla constatativos tendríamos que serían los que permitirían coordinar la acción que llamamos conversación. En los actos de habla regulativos tendríamos la acción normativa y en los actos de habla expresivos tendríamos la acción dramática. Estos tres tipos de acción forman parte de lo que entiende Habermas que son la acción social comunicativa fuerte. Ahora bien, si en vez del acuerdo lo único que buscamos es el entendimiento, tendríamos por lo tanto lo que Habermas entiende como una acción comunicativa débil. Es decir, solo buscamos que haya un entendimiento, no un acuerdo entre hablante y oyente. Ambos tipos, acción social comunicativa débil y acción comunicativa fuerte, constituyen o forman parte de la acción social comunicativa. Pero dentro de la acción social comunicativa, pero además de la acción social comunicativa, tenemos dentro de el uso comunicativo del lenguaje, tenemos la acción social estratégica. Es aquella que hemos visto, hacemos un uso del lenguaje, pero orientado a las consecuencias. Pues bien, la acción social comunicativa y la acción social estratégica, ambas constituyen la acción social. Pero además de la acción social tenemos dos tipos de acción todavía que nos quedan, que tienen que ver con el uso no comunicativo del lenguaje. En el primer caso tendríamos la exposición sistemática del conocimiento, en la cual hacemos un uso de las oraciones enunciativas. Y, en segundo lugar, tendríamos lo que sería lo propio de la acción instrumental, es decir, propio a partir de oraciones de intención in mente. Pues bien, ambos, exposición sistemática del conocimiento y acción instrumental, ambos son acciones no sociales. Pues bien, ya tendríamos con que la acción social y la acción no social ya constituyen los dos tipos de acción social que establece Habermas. Por lo tanto, tenemos un esquema en el cual hemos relacionado los diversos usos que podemos hacer del lenguaje con la diversa tipología de la acción que establece Habermas.